Bienvenidos hermanos y hermanas a esta nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 9 al 15 de febrero, que comprende los capítulos del 6 al 11 del libro de Génesis y Moisés capítulo 8. Comencemos con el análisis del primer principio. Con la ayuda del Señor podemos alcanzar nuestras metas y lograr crecimiento espiritual. En el capítulo número 6 del libro de Génesis, en los versos 14 y 22, leemos lo siguiente: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Y lo hizo Noé, así hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. En estos versículos vemos cómo el Señor le instruye a Noé para que construya un arca de madera. Entonces imagínense, hermanos, lo difícil y lo complejo que debió haber sido la tarea de construir un arca, un barco gigantesco que pudiera contener a todos los animales o gran parte de los animales que había en la tierra, así como a Noé y a su familia. Y de manera increíble, hermanos, es que al final Noé pudo lograrlo. Con la ayuda del Señor, él pudo terminar de construir el arca prácticamente sin ayuda. Y por otro lado, vemos que también el Señor le instruyó a Noé para que predicara el arrepentimiento a todas las personas. Y es algo que también Noé fue obediente y realizó. Él empezó a proclamar a las personas el arrepentimiento, las invitaba a que pudieran cambiar y que pudieran dejar sus pecados. Y es triste, pero esta parte de la asignación que le dio el Señor es algo que Noé no pudo realizar. No pudo llamar al arrepentimiento y lograr salvar ni siquiera a una sola persona, lo cual debió haber sido triste para Noé. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué falló en la fe de Noé o qué falló en sus esfuerzos? ¿Por qué por una parte pudo lograr construir un arca, que es una labor muy compleja y muy difícil, y por otra parte no pudo lograr su meta de llamar al arrepentimiento a las personas? Y también de la misma manera nosotros podríamos preguntarnos en nuestras vidas lo mismo. ¿Podemos lograr todas nuestras metas y nuestros propósitos con la ayuda del Señor? ¿Todo lo que nos propongamos lo vamos a poder lograr? ¿O no se podrá? ¿O qué cosas sí podremos hacer y qué cosas no? Para responder esas preguntas, hermanos, primeramente debemos de hacer la distinción entre dos tipos de metas o de propósitos en nuestras vidas. Primeramente están las metas, los objetivos o los propósitos que estén totalmente en nuestro control, como puede ser el mejorar en la observancia del día de reposo, de nuestro estudio de las escrituras, del ayuno, de nuestra asistencia al templo, el empezar a estudiar alguna carrera o algún oficio, o el simplemente empezar a hacer ejercicio. Todas estas metas, desde luego, están dentro de nuestro círculo de control. En este tipo de metas, si usted se esfuerza al máximo, tendrá acceso al poder habilitador de la expiación del Salvador, que le ayudará a tener progresos en breve tiempo y poder alcanzar sus metas. Por otra parte, hermanos, tenemos un segundo tipo de metas o de propósitos, que son aquellas en las cuales usted no tiene el control total para poder lograrlas, ya que dependen de decisiones o de acciones de otras personas, como por ejemplo el poder casarse, el poder tener hijos, el lograr que su negocio funcione o prospere,
el acceder a un ascenso en tu trabajo o lograr determinado número de bautismos en tu misión, o incluso acelerar la obra de salvación en tu barrio, en Testaca, en relación a tu llamamiento. Así que lograr este tipo de metas no siempre será posible, precisamente porque no está totalmente en nuestra decisión y en nuestro control lograrlas, sino que depende de que se combinen muchos factores, como son otra vez las decisiones de las personas involucradas. Así que, ¿qué nos corresponde hacer en este tipo de metas? Es precisamente esforzarnos al máximo y después dejarle al Señor el resto, entendiendo que si se logra esta combinación de factores y contamos con la ayuda y la voluntad del Señor de que estas cosas sucedan, así se hará. Y por otra parte, si no se logran, no será porque no tenemos demasiada fe o porque nuestros esfuerzos no fueron suficientes. Y estos dos pasajes en la vida de Noé nos ejemplifican a la perfección lo que el Señor quiere enseñarnos en relación a nuestras metas. Por una parte, Noé se propuso la meta que tenía bajo su control total de construir un barco. Si él se esforzaba y trabajaba para lograrlo, aunque le costara mucho tiempo y mucho trabajo, en algún punto lo lograría. Y eso fue lo que hizo. Seguramente debieron haber pasado muchos años para que Noé lograra terminar el arca, pero al final, con la ayuda del Señor, lo hizo. Por otro lado, Noé igualmente se esforzó de manera diligente para predicar el arrepentimiento a las personas, y lo hizo bien y lo hizo al máximo de sus capacidades, pero finalmente esto no dependía totalmente de él, sino del albedrío de las personas. Y como fue el caso, las personas decidieron no arrepentirse y no escuchar a Noé. Así que Noé no logró este propósito que tenía. No obstante, el Señor quedó complacido con sus esfuerzos, y lo más importante es de que Noé logró un desarrollo y un progreso espiritual con estos esfuerzos, que es finalmente lo que el Señor desea para nosotros, independientemente de si alcanzamos o no todas nuestras metas. Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio terrenal, entendió perfectamente la distinción entre estas dos clases de metas. Por una parte, él alcanzó un formidable progreso espiritual debido a que se esforzó al máximo por alcanzar aquellas metas en las cuales estaban totalmente bajo su control y bajo su decisión. Pero en contraste con esto, el Salvador, hubo otras cosas, otras metas que él no pudo lograr precisamente porque no estaban bajo su control, como fue sanar a algunas personas que no tenían la fe suficiente para ser sanadas, lograr predicarles el evangelio y que aceptaran, porque nuevamente esto estaba fuera de su control. El lograr que las personas le siguieran y le sirvieran mejor es algo que tampoco él pudo controlar a la perfección, puesto que tenía que ver con el albedrío y con las decisiones de las demás personas. Entonces, hermanos, él fue sabio para poder entender qué cosas podría controlar y lograr y qué cosas no podría hacerlo, pero no obstante se esforzaba igualmente para lograrlas, sabiendo que si las personas ponían de su parte y tomaban la decisión correcta, esas metas también podrían lograrse. ¿Por qué es importante comprender esta distinción, hermanos?
porque si no lo entendemos, podemos tener una crisis o un colapso en nuestra fe debido a que no logramos todo lo que nos proponemos. Y entonces pensamos que algo mal debe de haber en nosotros o que el Señor no nos está ayudando para poder lograr estas cosas y que precisamente no se cumple lo que está en las Escrituras de que si hacemos nuestra parte el Señor siempre nos ayudará a alcanzar nuestras metas, lo cual, como estamos aprendiendo en estos versículos, no siempre es así. En alguna ocasión mi esposa me platicó que en su misión su presidente les empezó a pedir un informe sobre el número de bautismos que llevaban en ese cambio, y como el número de bautismos era muy bajo y no cumplía las expectativas y las metas planteadas, el presidente le empezó a reprochar a mi esposa y a su compañera que no estaban logrando sus metas precisamente porque les hacía falta más fe y les hacía falta mayores esfuerzos, lo cual no era así porque ellas se estaban esforzando al máximo. Ella me decía que estaba tratando de seguir al pie las reglas misionales, de hablar con todas las personas, de enseñar lo mejor posible, pero al final del día las personas no decidían bautizarse. Y es que aquí la fe de ellas no era realmente el problema, sino que el presidente de misión no comprendía precisamente esta distinción sobre las metas. Él no se daba cuenta de que en ese tipo de metas, como en las metas relativas a nuestros llamamientos en la iglesia, nosotros no lo podemos controlar a la perfección los resultados y que las estadísticas puedan cumplirse tal como las hemos planeado, porque nuevamente dependen del albedrío y de la decisión de las demás personas. Entonces, hermanos, no nos sintamos desanimados o fracasados por no lograr todas las metas que nos proponemos, ya que estos sentimientos nos llevan a dejar de intentar, a dejar de esforzarnos. Recordemos que los fracasos son grandes fuentes de aprendizaje, tanto espiritual como temporal. Muchos líderes, incluso profetas, han tenido este tipo de fracasos precisamente para aprender algo relativo a ellos, y el Señor ha permitido que no logren esas metas precisamente para que ellos pudieran corregir algo que no estaban haciendo bien. Si nosotros hacemos nuestros máximos esfuerzos, si lo damos todo, el Señor estará allí precisamente para empoderar esos esfuerzos que nosotros hagamos, y realmente les puedo testificar que su ayuda hace la diferencia y que realmente podemos lograr esas metas y ese progreso que nos proponemos con su ayuda. Ahora pasemos al análisis del segundo principio. Con el poder del Salvador puedo ser perfecto en Cristo. En el capítulo número 6 del libro de Génesis, en el verso 9, leemos lo siguiente: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé. Vemos en estos versículos, hermanos, cómo Noé vivió en una época de iniquidad generalizada, donde nadie hacía lo bueno y donde el Señor ya había determinado y había decidido acabar con toda la vida en la tierra precisamente a causa de esa iniquidad. Y Noé y su familia fueron los únicos que el Señor había resuelto preservarles la vida. Y debemos de preguntarnos por qué fue esto. Y en este versículo podemos ver la respuesta. Dice aquí que Noé era perfecto en su generación. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué quiere decir con que Noé era perfecto? ¿Quiere decir que no cometía errores o pecados? ¿Será demasiado pedir del Señor que nosotros seamos perfectos?
¿Lo podremos lograr? Y la respuesta es sí, hermanos. Tanto en los tiempos de Noé, donde el mundo iba a llegar a su fin, o la vida en la tierra iba a llegar a su fin, paralelamente con nosotros, hermanos, vivimos en las mismas condiciones en estos últimos días, donde la iniquidad en el mundo predomina, y son los días previos a la segunda venida del Salvador, donde precisamente está profetizada una destrucción general de los inicuos. Así que de la misma manera que con Noé, nosotros debemos esforzarnos por ser perfectos en Cristo para poder resistir ese día y poder ser dignos para recibir al Señor en aquel día. Primeramente definamos lo que es ser perfecto en Cristo. Y esto significa esforzarnos al máximo por guardar los mandamientos, por servir y seguir a Jesucristo, confiando que con su ayuda podemos santificarnos para llegar a ser como Él. El presidente Russell M. Nelson enseñó en ese sentido. La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de llevar a cabo toda responsabilidad, cumplimos toda ley y nos esforzamos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre lo es en la suya. Si ponemos lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según nuestras obras y los deseos de nuestro corazón. Ahora bien, hermanos, para poder lograrlo, no estamos solos, sino que contamos con el poder habilitador proveniente de la expiación de Jesucristo, que añade poder a nuestros máximos esfuerzos para lograr progresos en nuestra obediencia personal. Y con esa ayuda, hermanos, nos damos cuenta de que en pocos intentos y en breve tiempo, si realmente nos proponemos mejorar, por ejemplo, en la obediencia del día de reposo, podremos lograrlo en algunas semanas, en 3 o 4 semanas, podríamos estar mejorando o incluso guardando con exactitud este mandamiento. De la misma manera, si deseamos mejorar en nuestro ayuno, tal vez se nos olvide el primer mes o el segundo, pero si realmente tenemos esa intención de hacerlo, en los siguientes intentos lo lograremos. Y lo mismo ocurre con el estudio de las Escrituras. Puede ser que empecemos por leerlo tal vez solo un día a la semana, estudiar el libro de Mormón o Ven, Sígueme. Pero si tenemos esa intención de continuar mejorando y perfeccionándonos en Cristo, si seguimos esforzándonos, el Señor nos continuará ayudando en esta intención. Y de esa forma, si seguimos así, en algunas semanas estaremos estudiando las Escrituras de manera continua en el transcurso de la semana. El presidente Joseph Fielding Smith nos enseñó algo similar con las siguientes palabras. Si tenemos algún defecto, si tenemos alguna debilidad, ahí es donde debemos concentrarnos con el deseo de vencer, hasta que venzamos y conquistemos. Si un hombre siente que le es difícil pagar el diezmo, entonces eso es lo que debe hacer, hasta que aprenda a pagarlo. Si se trata de la palabra de sabiduría, eso es lo que debe hacer, hasta que aprenda a amar dicho mandamiento. Entonces vemos, hermanos, cómo el ser perfectos en Cristo es sinónimo de santificarnos. Es un esfuerzo constante por mejorar en nuestra obediencia a los mandamientos y en tratar de desarrollar los atributos de Cristo y estar en un proceso de crecimiento y de mejora constante en todos los aspectos de nuestro discipulado. Si hacemos esto, hermanos, la ayuda, el poder habilitador del Salvador nos permitirá lograr estos avances, estas mejoras y estas metas espirituales que tenemos, pero no solo eso, sino que podemos tener la confianza y la tranquilidad de estar protegidos contra las tentaciones y contra la destrucción
profetizada que vendrá en estos últimos días. Por otra parte, hermanos, debemos de evitar caer en una idea que tanto el adversario como el mundo tratan de influenciarnos, que es el perfeccionismo, que es opuesto al concepto de perfeccionarnos en Cristo. El perfeccionismo, hermanos, consiste en hacer las cosas y en general guardar los mandamientos y servir al Señor por la razón incorrecta, que generalmente es para satisfacer nuestro orgullo, para desear sobresalir o para sentirnos mejores que los demás. Deseamos, por ejemplo, ir a una misión para complacer a nuestros padres, para que ellos estén orgullosos, e incluso para recibir algún tipo de premio. Deseamos servir diligentemente en nuestro llamamiento porque deseamos que nos den un llamamiento de mayor responsabilidad. Queremos tener las mejores estadísticas en nuestros llamamientos precisamente para que nos reconozcan y para que posteriormente nos consideren para llamamientos de mayor responsabilidad. Y esto, hermanos, fue el grave error en el que cayeron los fariseos y los judíos, por los cuales el Señor los reprendió, ya que obedecían solo para ser reconocidos, alabados o para obtener posiciones de poder o de liderazgo, y se olvidaron del propósito de la ley de Moisés, que era orientarlos y enfocarlos a Jesucristo y en su sacrificio, el cual nos enseña que aún las obras y la obediencia sin la fe en el Salvador y sin confiar en Él y en sus méritos y sin tener la verdadera intención de glorificarle, no nos sirven de nada. Y es que, hermanos, el perfeccionismo evita que progresemos espiritualmente y que desarrollemos los atributos divinos, ya que cuando actuamos, la motivación de esas acciones nunca tuvo como intención el desarrollar esas virtudes de Cristo. Moroni lo enseñó con estas palabras: porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno, porque si presenta una ofrenda o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha. Pues he aquí, si un hombre siendo malo presenta una ofrenda, lo hace de mala gana, de modo que le es contado como si hubiese retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. El ser perfeccionistas nos sofoca, nos desgasta y nos estresa física, mental y espiritualmente, hermanos, mientras que el perfeccionarnos en Cristo nos ayuda a ser sabios para entender que no podemos y tampoco se nos exige hacer todas las cosas y correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permiten, y que debemos de ser prudentes al establecer prioridades y después esforzarnos al máximo, pero sin desfallecer en el intento. El ser perfectos en Cristo nos ilumina con la esperanza de levantarnos y volverlo a intentar cuando caemos y cometemos errores y pecados, mientras que el perfeccionismo nos asfixia con un sentimiento de derrota y de fracaso que nos desmotiva a seguir intentándolo. Ahora pasemos al análisis del último principio. El casarnos dentro del convenio es la decisión más importante de nuestra vida. En el capítulo número 8 del libro de Moisés, en el verso 15, vemos lo siguiente: y el Señor dijo a Noé: las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. En este versículo podemos ver, hermanos, cómo el Señor estaba enojado porque las hijas de los hijos de Noé dice que se habían vendido, esto es, que se habían casado con alguien que no era parte del convenio, que no había recibido un bautismo y que no tenía las mismas creencias que ellos.
Lo que desea enseñarnos el Señor en este versículo, hermanos, es de que la decisión de casarnos, y sobre todo de casarnos con alguien dentro del convenio, con un miembro de la iglesia que desee lo mismo que nosotros, que aspire a poder formar una familia y poder alcanzar la exaltación con esa familia, es la decisión más importante de nuestra vida, pero no solo de nuestra vida, sino de nuestra existencia espiritual. O sea, nunca otra decisión que hemos tomado antes de venir a esta tierra en la preexistencia, o las que tomaremos después de dejar esta esfera, serán tan relevantes como el decidir con quién nos casaremos. Sabemos, hermanos, que el propósito, como lo dijimos en clases pasadas, el propósito del matrimonio es el progresar espiritualmente y crecer espiritualmente con nuestro cónyuge y con nuestros hijos hasta llegar a ser como Jesucristo y como nuestro Padre Celestial son. Entonces, hermanos, si nos casamos con alguien que no es miembro de la iglesia, no tendrá desde luego estas mismas metas, estos mismos objetivos, y tendremos muchas complicaciones en nuestra vida matrimonial. Y en muchas ocasiones podríamos llegar a decir, sí, pero esa persona le puedo predicar el evangelio y se puede bautizar, y estamos de acuerdo que eso se puede hacer, hermanos, e incluso ellos podrían realmente aceptar el evangelio y bautizarse, pero los números, las estadísticas y la realidad nos dicen otra cosa, y la verdad son muy claras y muy contundentes al respecto, y es que de esas 10 personas que se bautizan en la iglesia en general, en el mundo, de cada 10, solo 1 o 2 permanece, hermanos. Entonces, el casarse con esa expectativa es realmente poner en riesgo nuestra exaltación, es ir en contra del consejo que el Señor nos está dando, y es complicarnos más las cosas a nosotros mismos, mucho más de lo que ya son, hermanos. Es suficientemente difícil y complejo un matrimonio, en general casándose con un miembro de la iglesia, como para todavía añadirle a eso el hecho de que la otra persona pues no compartan nuestras mismas creencias, y esto es bastante lógico. En una experiencia que tuve con una hermana en un barrio al que pertenecía, esta hermana era muy buena y ella estaba con tanta motivación por seguir progresando espiritualmente. Ella estaba sirviendo en un llamamiento y estaba esforzándose por guardar los mandamientos, y la hermana estaba saliendo con una persona que no era miembro de la iglesia. Finalmente, contra las sugerencias y en contra de los consejos del obispo, ella decidió casarse con esa persona. Y bueno, desgraciadamente, cuando ella deseó hacer convenios más elevados con el Señor al poder recibir su investidura, en el manual general indica que cuando la persona es casada se requiere la autorización de su esposo para poder llevar a cabo esta ordenanza. Entonces, cuando la hermana trató de pedir esa autorización a su esposo y de comentarle que ella deseaba hacer esto y que necesitaba su aprobación, él no lo dio. Él no quiso autorizar que ella pudiera recibir su investidura, y entonces ella no la pudo recibir, hermanos. Y lo más triste fue que posteriormente, pues esta hermana perdió mucho esta inercia espiritual que tenía y esta motivación, y finalmente pudo más. Finalmente ella se fue alejando de la iglesia un poco por
por influencia de él pues le hacía difícil guardar el día de reposo y que ella fuera a la capilla, y en general le complicaba muchas cosas de su discipulado personal, hasta que en algún punto pues pudo más esa persona y la hermana dejó de asistir. Así que, hermanos, simplemente tratemos de aprender de estas lecciones que nos da el Señor en estos pasajes, y que veremos repitiéndose posteriormente con el pueblo de Israel y en algunas otras historias, y podamos enseñarlas a nuestros hijos, estas doctrinas y estos principios, para que cuando ellos lleguen a la edad de poder tomar esas decisiones, puedan tomar las decisiones correctas. Porque cuando no lo hacemos, hermanos, realmente esto no solo puede afectar a nuestros hijos, sino que impacta incluso hasta generaciones posteriores, tal como le ocurrió a los descendientes de Noé. Hermanos, de hecho, esta fue la razón por la cual Noé maldijo a Cam y sus descendientes, particularmente a su hijo Canaán. Y es que no fue tanto por lo que dice en la Biblia de que Cam vio la desnudez de su padre cuando había bebido vino, sino que realmente fue porque Cam se casó con Egiptus, que era una descendiente de Caín, el cual tenía una maldición él, así como sus descendientes. Incluso en las escrituras, en la perla de gran precio, se menciona que Egiptus significaba prohibido. Entonces, Cam sabía a la perfección, y Noé le había dicho que estaba prohibido casarse con los descendientes de Caín, y aún así Cam lo hizo, y por esta razón Noé lo maldijo, porque a partir de eso muchos de sus descendientes se alejaron del Señor y comenzaron a hacer toda clase de iniquidades y de maldad en el mundo. Gracias por acompañarnos, hermanos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.